Bienvenidos a la sesión de lectura tutorial de virtualedo.es, OPAM 67, Automatic Reset Circuit. Vamos a ver cómo este circuito se resetea con el botón este de reset, se apaga en unas determinadas circunstancias. Entonces tenemos dos OPAMs, unas resistencias aquí de 33, 100K. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. 12 voltios, 33 y 100K, esto es un divisor de tensión, voltaje aquí en el punto. Vamos a poner voltaje en el punto A o B, voltaje en A, será voltaje en A, el voltaje total 12. Vamos que aquí en principio no entra corriente y aquí tampoco. Si va por aquí, vamos a poner ahora pin inversor, por aquí no pasa corriente, por aquí no pasa corriente, por aquí no pasa corriente. Si aquí no pasa la corriente, lo hablamos de este diodo, aquí el voltaje en A es de el divisor de tensión 12 por resistencia de abajo 100 entre la suma de las dos, 133. 1200 entre 133. 1200 entre 133 y esto es igual a 9 voltios. Aquí tenemos voltaje de referencia 9 voltios. Aquí 9 voltios, que son los que, bueno, están aquí 9 voltios y aquí tendremos 9 voltios. Aquí es el pin positivo, aquí el pin negativo. Tengo 9 voltios. Aquí y aquí, 9 voltios. Siguiente, aquí tenemos una resistencia 1 mega y que unido a un condensador. La corriente, entonces aquí podría venir por aquí no va, pero podría venirse por aquí. Si el OPAM 1 está en off, la corriente podría venir por aquí. Vamos a suponer que está de entrada, aquí no hay corriente de entrada, 0 voltios y 9 voltios en negativo, gana el negativo, esto está en off. Vamos a poner que esto está en off porque aquí no hay voltaje de entrada, esto está en, gana el negativo, este está en off. Entonces, ¿qué le sucede aquí a la corriente? La corriente viene por aquí, una resistencia de 1 mega, entonces podría hacer dos cosas. Ir y cargar este condensador a 12 voltios, si dejamos tiempo suficiente, se cargaría a 12 voltios, pero aquí, si tiene, esto está en off, la corriente se viene por aquí, y entonces lo que se produce es un divisor de tensión, 1 mega y 100K. Vamos a ver el voltaje aquí, llamaremos VB. Voltaje B será el voltaje total 12 por resistencia de abajo, que es 100K, partido por la suma de las dos. 1 mega son 1100K. 12 por 100 entre 1100, esto me daba 9 voltios y este me da 1,2 voltios. Tengo aquí, por lo tanto, si la corriente viene por aquí, 1,2 voltios. Y el condensador este estará cargado a 1,2 voltios. El condensador está en paralelo con la resistencia esta, por lo tanto el voltaje que hay aquí será con el que se carga el condensador. 1,2 voltios y 9 voltios gana el voltaje positivo, esto estará en on. Y si está en on, la corriente por aquí no pasa. Para que el LED esté en marcha, aquí tiene que haber, aquí en on 12 voltios, y aquí hay 12 voltios, pues la corriente no pasa, el LED está en off. Bien, tenemos el primer caso que tenemos aquí, pues esto está en off y esto está en on. Aquí tenemos un LED. Vamos a pensar un momento también en el papel ahora aquí que hace este LED, este diodo. La corriente aquí tengo 9 voltios. En principio aquí, en 9 voltios es un divisor de tensión. Si aquí hay corriente que se escapa, pues ya dejará de haber 9 voltios. Podría venir por aquí, podría venir por aquí y podría ir por aquí. Si aquí tengo 9 voltios y aquí esto está en on, tengo 12 voltios, aquí 9 voltios, 12 voltios por aquí. No hay, aquí tendría que haber más voltaje que aquí, como no lo hay, el diodo está en oposición y no deja pasar corriente y ahora mismo el diodo no hace nada. Siguiente cosa entonces, segundo paso, ponemos aquí un input mayor de 9 voltios. Lo que nos dice el ejercicio es que el LED estará en on 3 segundos después de que el voltaje de entrada sea mayor de 9 voltios. Entonces tenemos que, este es el 3, 2, 5, cuando pongamos aquí más de 9 voltios, vamos a poner 10 voltios en voltaje de entrada. Aquí en la referencia recordamos que teníamos 9 voltios, aquí tenía 9 voltios, aquí tenía 1,2 voltios, aquí tenía 1,2 voltios, lo mismo este que este está unido,
y las corrientes. Dice, ahora tengo aquí 10 voltios. Si pongo 10 voltios aquí, aquí tendré 10 voltios. Esto estaba en off, ahora gana el positivo, esto pasará a estar en on. Esto de aquí pasa a estar en on. Al estar en on, la corriente que antes venía por aquí y por aquí, ahora ya no viene por aquí. Para acá ya tiene que dar más corriente, más voltaje aquí que aquí. Esto de estar en on está en 12 voltios, aquí ha caído voltaje, por lo tanto, bueno, había 1,2 voltios y aquí hay 12, ahora la corriente no va hacia allí, sino al contrario. Pasará aquí si tengo 12 voltios y aquí 1,2 irá para allí. Por lo tanto, esto de aquí deja de estar a 1,2 voltios y pasa a estar a 12 voltios. Los 12 voltios que hay aquí, entonces la corriente, si aquí tengo 12 voltios y aquí hay 12 voltios, lo que no pasará es corriente por aquí. 12 voltios. Y aquí hay 12 voltios, no hay caída de corriente, por aquí en principio no pasa corriente y estos 12 voltios son los que cargan aquí el condensador. Ahora estará cargado a 12 voltios, que son los que detecta aquí. 12 voltios en el negativo es mayor que 9 voltios en el positivo, esto pasará a estar en off. Este pasa a estar en on y este pasa a estar en off. En el momento que este está en off, en cero, en bajo, entonces el LED este ya se podrá encender y la corriente viene por aquí y el LED este estará en on. ¿Por qué dice que tarda 3 segundos en encenderse? Bueno, pues porque el voltaje aquí hemos hecho 12 voltios, pero había 1,2 voltios. ¿Cómo ha pasado de 1,2 voltios a 12 voltios? Pues ha ido cargando a través de esta resistencia o de esta el condensador. Este condensador se ha ido cargando lentamente de 1,2 voltios hasta 12 voltios. El momento en que pasa a los 9 voltios ya cambia el op-amp, pero este rato que ha tardado en cargarse de 1,2 a 9 voltios son los 3 segundos que ha tardado de delay, de retraso en encenderse. Según la resistencia que ponga, mayor o menor, pues hará que tarde más o menos tiempo en cargarse o descargarse. Ahora entonces hemos dicho que esto está en off, 0 voltios, y aquí 12 voltios. Aquí, ¿qué es lo que sucederá a esta corriente con el diodo? Esto lo vamos a borrar por aquí, que ya sabemos por qué tarda 3 segundos en cambiar. Es lo que tarda el condensador este en subir de 1,2 a 9 voltios. Pero ahora que esto está a 0 voltios, la corriente, aquí había 9 voltios de corriente y en principio el divisor este de tensión por aquí no pasaba corriente, pero ahora sí que pasa corriente por aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo un diodo y esto está a 0 voltios. Ahí tengo 9 voltios y aquí caída de 0,7 voltios. Me voy por aquí. Aquí tengo caída de 9 voltios y paso por esta resistencia, caída de 0,7 y si paso por aquí. La corriente va por el camino más fácil, cuando ahora pasará por aquí. Aquí dejará de haber entonces de referencia 9 voltios, porque la corriente, hemos dicho que entonces ahora pasa por aquí y ahora me voy por aquí. ¿Qué voltaje tengo aquí? Si aquí hay 0 voltios y aquí hay 0,7, aquí tendré 0,7 voltios. O sea que ahora en este momento, al estar esto en off, aquí me pasa a ver 0,7 voltios de referencia. Estos 0,7 son los que aplico aquí, 0,7, y son los que aplico aquí en lugar de estos 9, 0,7 voltios. Quizás un poco más porque aparte de la caída esta, que esto, por ejemplo, esté a 1 o 2 voltios. Normalmente esto suele estar, cuando el op-amp está bajo, vamos a poner más que 0,7 voltios, esto está a 2 voltios para redondear, o 1,3 para que nos quede 2 voltios. Por ejemplo, si aquí hay 1,3 voltios más 0,7, pues aquí quedarán 2 voltios. En el voltaje de referencia vemos que nos quedan 2 voltios. Podría ser 0 voltios también, da igual. Aquí tengo 2 voltios y aquí 2 voltios. Bien, el voltaje hemos dicho que llegaba a 10 voltios. Entonces vamos a suponer que el voltaje ahora ha bajado a 8 voltios o 6 voltios. El voltaje está a 6 voltios, pero fijamos que aquí, aunque ponga yo 6 voltios, seguirá siendo superior a 2 voltios o 0 según la caída de voltaje que hay aquí. Y por lo tanto, aunque el voltaje ahora ha bajado de 9 voltios, cuando ha subido de 9 voltios se ha conectado, pero cuando ahora baja de 9 voltios no se desconecta, porque 6, 5, 4, 3, bueno, tenía que bajar de 2 voltios en este caso, o si estuviera a 0,7 de 0 voltios. Pero estamos a 6 voltios y esto sigue igual que antes, gana el positivo, sigue estando en on, este está en off. Cuando hemos bajado de 9 voltios y el LED sigue en on. El LED sigue en on. ¿Qué tengo que hacer entonces para que se apague el LED? Pues para que se apague el LED lo que tengo que hacer es este condensador que tengo aquí cargado a 12 voltios, descargarlo totalmente.
Si lo descargo, bajaré de 2 voltios y desconectaré esto de aquí. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, quitamos estas rayas de la corriente que ahora no necesitamos. Bueno, ya sabemos por dónde van. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cuanto yo aprieto el reset? Si aprieto el reset, este condensador se descarga inmediatamente por aquí. El voltaje este de aquí, que está en 12, pasa a ser 0 voltios. Si se descarga esto y está a 0 voltios, esto pasará a estar otra vez gana el positivo, que había 2 voltios, 0,7, y esto pasa a estar otra vez en on. Si está en on, aquí ya no hay corriente que pasa y el LED se apaga. En el momento que yo he apretado el botón, se descarga el condensador y el LED se apaga otra vez. Y en el momento entonces que esto yo lo tengo a 0 voltios y este está en on, la corriente que antes venía por aquí a través del diodo deja de pasar porque vuelve a haber 12 voltios. Entonces por aquí ya no pasa corriente. Esta corriente ya no pasa por aquí porque hay más voltaje aquí que aquí. Y para que pase con el diodo tiene que haber más voltaje aquí que aquí. Y esto entonces, al no haber corriente por aquí, vuelve a convertirse en el divisor de voltaje. Y aquí tendríamos otra vez los 9 voltios de referencia. Y así, en este circuito vemos cómo funciona un diodo y un condensador y los op-amps.